Buenas tardes, noches. Buenas noches. Ah, profe. Bueno, nada. Como siempre, los saludo. Voy a esperar, como siempre, unos 5 minuticos que el resto del grupo se integre a la sesión y arrancamos, vale. Listo, profe. Gracias.
Bueno, regresamos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Profe. Bueno, nada, somos 10 personas que estamos ahorita en este Meet. Nada, voy a empezar a hacer varias cositas hoy. No voy a empezar con la parte técnica de una vez, eh, porque tengo unas tareitas que quiero resolver hoy con ustedes y quiero avanzar en esos temas. Y quiero iniciar esta primera parte con una charla general. Quiero que me cuenten cómo se han sentido en este primer mes que hemos estado trabajando, cómo es el ritmo de ustedes en la semana, cuánto tiempo le pueden dedicar a la plataforma para subir las actividades, cómo es el contacto con las transversales, eh, temas generales, por ejemplo, del SENA que todavía de pronto no hemos cubierto y que tengan dudas e inquietudes. Entonces vamos a charlar un poquito de eso y después de ahí vamos avanzando como en los temas técnicos. Aprovechemos este espacio para hablar un poco. Entonces, por favor, pues quisiera escucharlos. Legis, tienes la palabra. Bueno, profe, pues me he sentido bastante bien en cuanto al tema del aprendizaje porque con esta actividad de la espada, más o menos, pues bueno, la mayoría de cosas que tiene, la mayoría entre comillas, porque no sé si tendrá inclusive más cosas que tiene Blender, pues se han podido comprender bastante bien. Y fue un proyecto bastante interesante, ¿no? A pesar de que me falta muy poquito para finalizarlo, pero ya lo va a finalizar. Ujú. Porque en lo personal no le puedo meter mucho, o no le he metido muchísimo tiempo a lo que viene a ser el curso, pero ahí le vamos dando. Súper, súper. Entonces tienes más o menos un tiempo entre semana para dedicarle a los proyectos y a los temas. Exactamente, profe. Ok, excelente. Vamos súper bien que es una introducción. Todavía falta mucho. Blender es gigante, pero es una introducción a Blender y realmente es el inicio, es el inicio. Por ahí empezamos, por algo empezamos. Es un proyecto pequeño, un poco exigente, no muy complejo, pero sí los ayuda a empezar a integrarse y a entender un poquito la herramienta. Entonces, súper por ese lado. Joan Collazos, Hola, buenas profe, noches. buenas noches. Buenas noches. Oiga, profe, pues yo antes le dedicaba tiempo, harto tiempo a lo de la espada y todo, pero pues ahora se me dañó el computador, ¿no? Que eso me tiene como pensando para la entrega de eso. Y por lo otro, pues lo de las fotografías, pues como hace muchos años que yo no estudio, pues le he ido como apenas como cogiendo el ritmo porque la verdad es que estaba muy desubicado, ¿no? Por ahí lo de las fotografías que tocaba que subirlas a la plataforma, pues yo había subido al comienzo puras fotografías porque no había entendido como muy bien. Pero hoy, pues, hoy ya le hice todo como las cuestiones de las cocinas, subí más fotografías, le subí contenido explicando como las medidas, los colores, pues no sé si así sea, ¿no? Yo subí harto, como harto material, ¿no? Pues, solo quería saber era si eso estaría bien o no. Toca cuando lo mire me diga. Claro que ¿Vale? sí, vamos a aprovechar este espacio ahorita apenas terminemos esta primera charla para revisar los tableros de Figma. Quien los desee compartir, darme su punto de vista, por qué lo hizo así, qué le gustó, qué no le gustó, para que nos explique, nos cuente esa historia, porque pues nosotros somos un equipo de trabajo y pues la intención es que podamos desarrollar esos proyectos. Mi trabajo es ayudarles a ustedes a desarrollar esos proyectos. Entonces, pues aprovechar estas sesiones y revisar y ir avanzando. Pero bien, y entonces está sin computador. Pues estoy medio, pues yo pedí ya los repuestos por Amazon, pero no, que me llegan por ahí el 12 o 13. Y entonces, pues como es que estaba editando un video y sin querer lo desconecté y se me dañó uno de los discos y la gráfica. Ok, Entonces, nada, estoy tienes como medio medio. computador. Sí, señor. Excelente. No, pero ahí vamos avanzando y ojalá puedas tener tu computador completo en pocos días porque siguen bastantes proyectos exigentes en máquina. Julio Quintero, Pues, profe, en mi parte,
me ha sido como muy fácil manejar Sajuna, y dan las fechas muy retiradas, un poquito muy retiradas, pero me ha parecido que es muy flexible las fechas. Sobre Blender, yo ya tengo la mayoría. Voy en el paso 2 y paso 13. El problema es que el computador que yo tengo se me está demorando y a veces no queda guardada las estas y me toca iniciar de cero otra vez a hacer ese mismo paso que estaba haciendo. Y ese es como el primer problema que tengo ahora porque se me está trabando mucho el computador. Pero, pero, pero estoy intentando hacerlo y ya casi la saco la espada, profe. Ok, no, yo veo que han estado compartiendo en el grupo los avances y hay mucho progreso entre varios. De una semana a otra se va viendo el progreso y cómo van empezando a tener más destreza en la herramienta. Y con los transversales, ¿cómo les ha ido? Sí saben lo que les hablo, las clases transversales, instructores de inglés, de las otras áreas que son, digamos, las habilidades blandas, aparte de la habilidad técnica. ¿Han tenido contacto en este momento? ¿No lo han tenido? ¿Cómo se han sentido? No sé, háblenme de las expectativas versus realidad. No, profe, hasta ahora no hemos tenido, o por lo menos yo no he tenido contacto con otras materias. Ujú. No he visto que estén habilitadas, que haya como una fecha para iniciar clases virtuales con otros profesores, no los he visto. Entonces, pues creo Todavía. que es como una preocupación que he visto que varios han preguntado también en el grupo que tenemos por WhatsApp, que Ujú. si hay algún profesor de otra materia y pues hasta ahora he visto que no. Ok, bueno, te toca averiguar en la administración educativa qué está sucediendo. Tal vez ellos tengan ya su cronograma. Los transversales atienden muchas fichas, no solamente a ustedes, sino a muchas. Entonces, sí o sí deben ver actividades de transversales. Sí o sí los van a contactar en algún momento porque hay que resolver esos resultados, ¿vale? Conmigo, pues obviamente van a tener más interacción. Vamos a estar, ojalá podamos, año y medio trabajando muy duro, trabajando en todo este proceso y pues obviamente conmigo van a tener más interacción, pero también van a tener esas transversales durante la semana. Y sí o sí tiene que ocurrir porque pues es parte del proceso. Sin embargo, sí quería saber si ya habían iniciado y bueno, de todas formas, cuando yo tenga alguna reunión virtual con mis compañeros, pues aclararé las dudas. ¿Alguna otra cosa? ¿Tienen algún comentario, alguna sugerencia de los tiempos, de los ritmos? ¿Cómo han sentido el ritmo de la formación semanal? ¿Sienten que podemos trabajar más rápido? ¿Sienten que estamos en un ritmo que apenas se ajusta a nuestros espacios, a nuestros tiempos? O sea, es un ritmo que funciona. Háblenme un poquito del trabajo. Pues profesor, yo creo que actualmente, al menos yo me encuentro bastante conforme con el ritmo de trabajo que estamos manejando ahora mismo. Opinión personal. Si alguien más tiene alguna otra opinión, pues chévere. ¿Estás conforme? ¿Por qué? Porque los tiempos están más o menos bien manejados, los tiempos tuyos personales funcionan. Mis tiempos personales se acoplan bastante bien al ritmo que estamos llevando ahora mismo en el curso. Ujú. Ok, perfecto. Ok, listo, chicos. Bueno, entonces nada, pues, nada, quería como es, ¿alguien más tiene alguna otra opinión, alguna duda? ¿Qué Sí, profe, expectativas tienen? Sí, sí, Oscar. cuenta también hablo por mi formación personal y pues creo que están bastante bien los tiempos, como se han venido llevando. Pues yo trabajo y pues cuando me queda tiempo en el transcurso del día, pues yo voy adelantando o si no en la noche. Después ahí se me da, o sea, el tiempo ha estado muy bien, como se ha presentado las clases y los trabajos
que ha puesto el profesor. Súper, súper. Listo. Bueno, entonces quería tener esa charla. Yo creo que regularmente trataré de no entrar como en toda la parte técnica de una vez, sino también conocer un poquito de ustedes, qué están haciendo, pues que charlemos un poco porque esa integración también es importante, ¿no? No es simplemente como vamos a desarrollar esto y ya, y no, sino también como persona nos integremos, que es parte de ser un equipo de trabajo. Bueno. En las sesiones con los otros grupos y me ha ido súper larga porque estuvimos revisando todos los proyectos de Figma y alcanzaba a revisar 4, 5, 6 proyectos y de ahí nos dieron 8:30 de la noche, pues casi las 9 de la noche se nos fue de una porque había mucha tela para cortar. Aprovechemos hoy que estamos aquí, somos poquitos, yo creo que hoy alcanzamos a revisar los proyectos de todos los que tengan para mirar qué han investigado, qué tienen adelantado, resolver dudas, darles el punto de vista. Entonces, los invito a que por el canal de Slack del grupo, por favor me compartan el enlace de su tablero de Figma y yo lo abro aquí, comparto pantalla y hablamos al respecto, ¿les parece? Sí, profe, está bien. Listo, chicos. Entonces, nada, compártame, por favor, los tableros y vamos abriendo uno por uno y hablamos con cada uno de los dueños. Los espero. Jan Collazo, muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Oh, tremendo, tremendo. Tenemos mucha información. Jan, yo voy a manipular la pantalla y tú puedes empezar a hablar y a contarnos qué tienes aquí, qué investigaste y por qué lo hiciste de esta manera. Bueno, profe, pues al comienzo tenía, como le digo, era puras fotografías, ¿no? Pues entonces yo lo que hice fue como buscar algo de información, pues porque yo tengo esos temas claros, ¿no? Busqué como cocina en L, busqué cocinas lineales, ¿sí ve? Ujú, Y todas esas cocinas que usted mira ahí, yo las he elaborado. Las únicas dos que descargué son las que se encuentran a la parte derecha, a la parte de arriba, profe. Y ya esto que usted está mostrando ahí son catálogos de colores, profe, con los que uno ocupa, ¿ocupa qué? Para las cesas. Puse que eran correderas cierre lento, ujú, eh, correderas con push, puse algo de manijas, colores planos, como son los colores rojos, negros, azules, ujú. y colores madera, caoba, y qué más le digo yo. También puse algo sobre lo de electrodomésticos, ¿no? Eso, esa cuestión lo hice sobre los gatos hidráulicos, ¿sí ve? Entonces, Sí. pues es que sí, la última cocina que yo hice fue la que aparece al comienzo, la gris. Y esa fue que pude sacar como un poco esa. Pude sacar como fotografías y ahí mostré como los gatos, las qué, Ujú. los gatos, las manijas, bisagras. Eso básicamente, porque es que si al comienzo tenía, era pura fotografía, no sabía cómo era. Después de que miré el segundo tema, hoy me puse esta mañana y pues elaboré esa cuestión, profe. Sí. Súper bueno. Yo creo que aquí tienes mucho trabajo porque estás mezclando tu proceso personal o tu trabajo, tu proyecto con animación 3D y realmente mezclar esas dos es muy bueno. Cuando uno trabaja en diseño de interiores, en desarrollo como por ejemplo de cocinas y demás, tener una herramienta de 3D y aprenderla bien me da como
un insumo más para yo ofrecer mi servicio, ¿cierto? Tú puedes hacer un catálogo de todos tus proyectos realizados en 3D y de hecho podrías a un cliente futuro hacerle una previsualización de cómo se vería su cocina antes de hacerla, tomar decisiones de materiales, de procesos, de espacios. Eso es lo que te brinda el 3D. A nivel de proyecto, ¿qué te imaginas hacer con esta cocina? ¿Cómo hacer que esto sea un comercial, que una persona compre este proyecto? ¿Qué tendría? ¿Cómo empezaría? ¿Cómo te imaginas la narrativa audiovisual para este proyecto? Pues primero que todo generar como como un gancho para que la gente se quede, porque pues, digamos, si es un video o como, o estilo catálogo. Tú tienes que primero determinar la pieza para qué es. La pieza, yo primero, como es proyecto 3D, me iría por una cocina más exagerada, más así como las que tienes por acá. O Como sea, las que, haría un proyecto más grande, porque tengo la posibilidad de usar un espacio más grande, ¿vale? Segundo, que no es solo la cocina, sino el espacio donde está la cocina. el O sea, entorno. la arquitectura del espacio se combina con la cocina, se complementan, se fusionan y pues me dan una idea de, porque no es solamente la cocina, sino el espacio que la rodea, el ambiente. Entonces, para hacer un proyecto de esto, pues hay que aprender un poco o no, mucho de previsualización arquitectónica. Yo les voy a hacer unos proyectos para que ustedes aprendan eso, para que aprendan a hacer previsualización, luz día, luz noche, luz interior, luz exterior, luces físicas, ¿cierto? De los bombillos, temperaturas de color, temperaturas de la energía, todo lo que hace que se genere ese realismo. Entonces, a mí me parece un muy buen proyecto, pero primero, identificar, ya sabemos que tienes estos proyectos y que tienes la capacidad de hacer esto, y por eso tienes como esa inclinación a hacer un proyecto así, pero vamos a irnos más grande, vamos a buscar un proyecto como los que están por acá, la cocina así, ¿cierto? La cocina estrato 1000. Y no solamente la cocina, sino el entorno. Pero aparte de eso, hay que contar una historia para que eso se venda, ¿cierto? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde empieza el plano, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la narrativa? ¿Qué me va a vender? ¿Me va a vender las propiedades de la cocina? ¿Me va a vender el lujo? ¿Me va a vender la distribución? ¿Lo amplia que es? ¿Su diseño? ¿Cierto? Eso es lo que tienes que tener claro para crear la narrativa audiovisual. Va a haber un personaje, va a haber una persona, una simulación de una persona en esa cocina, o no la necesitamos y vamos a recorrer todos los espacios y explicar qué tiene. Entonces ahí tienes un trabajo grande, ¿cierto? Primero, identificar la narrativa, para quién va, y segundo, identificar como esta parte estructural, el modelo y dónde va a vivir esa cocina, ¿cierto? Entonces, me parece muy buen proyecto, hay que desarrollar la parte narrativa, hacia dónde vas, y pues nada, mi consejo es que te vayas por algo grande. Bueno, sí, señor. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, voy a cerrar este, voy a abrir, y aquí hay varios. Vámonos con este. Súper. ¿Este es de quién? Ese es mío, profe. Y tú eres Oscar. Oscar. Bueno, Oscar, buenas noches. Gracias por compartir tu proyecto. Eso está bastante interesante. Háblanos un poco de él. Listo, profe. Pues entonces lo que busqué fue muebles plegables, como para la comodidad del espacio, ya que eso se está como usando mucho ahora por el tipo de apartamento que se está construyendo, el tamaño, que han venido muy, muy pequeños, los están construyendo muy pequeños, entonces pues yo pensé en como en esa optimización del espacio, entonces busqué muebles que tuvieran como varias funciones, entre ellas pues está el escritorio y a la vez como un mueble de decoración. Tienes Entonces, medidas. Ajá. que tiene la silla que se pliega dentro del armario, por así decirlo. Sí, un armario. También viene como archivero. Entonces, pues
Lo vi bastante interesante como muchas funciones que tiene. Ok. Hay varios modelos diferentes. Hay unos, pues ahí hacen lo mismo, pero tienen diferentes funciones o podrían ser de múltiples procesos. Me gusta que ya tienes dimensiones, hay una variedad de colores, de materiales, ¿cierto? Hay un material muy simple que, por ejemplo, este blanco es un solo material. Hay otros de materiales combinados, incluso materiales compuestos con metales y demás. Eh, este proyecto está muy interesante. La cuestión es el espacio, ¿cierto? Porque aquí nosotros tenemos, digamos, la tarea de demostrar cómo ese mueble se articula en el espacio y qué funcionalidades tiene. Porque básicamente aquí lo que hay que mostrar es cómo en ese espacio puede jugar ese mueble, ¿cierto? Y qué funcionalidades tiene y cómo me optimiza el espacio. Esa es la narrativa, optimizar ese espacio. Entonces, hay que pensar es en la narrativa de cómo empieza, ¿cierto? Hablar de que los espacios son pequeños, que esto es una solución para eso, mostrar cómo en una animación, cómo se cambia, se transforma en diferentes tipos de muebles, ¿cierto? Habría que investigar mucho, escoger un mueble, un solo modelo, de todos estos, escoger uno, casarse con ese y investigar cómo se transforma, por decirlo así, porque hay que hacer un rig, que es una especie de mecánica para que funcione correctamente, ¿cierto? Para que se transforme, para que se abran los cajones, si se mueve, si es estático, todas esas cosas. El proyecto así ya tienes mucha información porque ya tienes dimensiones, proporciones, tienes materiales. Ahí el trabajo es la narrativa. Es cómo voy a contar eso y que es muy claro que lo que tenemos que contar acá es los beneficios de tener ese mueble en un espacio. ¿Vale? Listo, profe. Sí. Proyecto genial. Muy bien. Listo. Legis, Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches. buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien. Cuéntanos tu historia. Bueno, pues yo nací en el lejano año 2006. Bueno, no, ya, serio, serio, serios. Y de ahí empezaste Bueno, muebles. pues para este mueble, yo lo que quise hacer fue, bueno, lo primero que intenté pensar es qué compraría la gente, ¿no? Cuál sería un buen producto. Ajá, Y dije, pues bueno, la gente compra cosas dependiendo de sus necesidades, ¿no? ajá, Ahora, ¿qué necesidades tengo yo? ¿Qué necesidades tiene mi escritorio? Y es que algo que a mí, yo soy dibujante, yo dibujo. Algo que me molesta muchísimo es tener el cuaderno enfrente, tener el lápiz, comenzar a dibujar, que me equivoque y tener que levantarme que por el borrador, que no, que necesito otro color en específico, que no, que necesito el sacapuntas. ajá. Quiero un escritorio que se adapte bastante bien a la habitación. Por eso es que lo escogí así como esquinero, ese sería como el punto clave del escritorio, Ujú, pero que a la vez que tenga lo suficiente, que sea lo suficientemente grande y que tenga tantísimos cajones para tenerlo todo a mano ujú, y simplemente para evitarme esa molestia de tener que levantarme, ¿no? claro. O sea que vas a hacer una especie de diseño industrial en este proyecto porque vas a crear, o sea, tienes unas referencias de más o menos lo que quieres, pero aparte Exacto, de eso lo vas a editar, vas a agregar o lo vas a personalizar para que se adapte a tus requerimientos, a tus necesidades. Eso es exactamente. bastante interesante. Eh, Aquí, pues yo te diría que falta, aunque tienes abajo una imagen que me muestra un entorno, ¿cierto? Ujú. Un diseño. Entonces, buscar un poquito más de referencias extra de los entornos. No solo es el Entornos. mueble, sino cómo va a vivir en ese espacio, cómo se integra en ese espacio. Necesitamos que se sienta uniformidad, que ese escritorio está puesto ahí y que parece que no hace parte de ese entorno. Entonces, ese va a ser un poquito de reto para este proyecto, que lo que escojas, aquí tienes varios diseños, ¿cierto? Tienes unos diseños más de oficina o más simples, pero tienes otros más industriales con más cosas, ¿cierto? Exacto, exacto. Y cada uno tiene un entorno específico para que funcione. Si yo
no sé, si yo utilizo este que tiene un diseño más industrial y lo pongo en la casa de una señora Va a quedar con, raro, ¿no? sí, una estética y, cierto, con perritos de porcelana por ahí, cositas, eso no se siente. Entonces, No, el ok. entorno donde vives es muy importante, por eso es bueno tener más referencias como la que tienes acá. Y otra cosa es la decoración del espacio, los elementos, ¿cierto? Aquí pues Ujú. una decoración muy tradicional, el computador, la lámpara y cositas, pero como tenemos 3D y queremos soñar cómo quisiéramos tener un espacio para nosotros, debes ir más en grande y algo como por acá, ¿cierto? Con Ujú. compartimentos, materiales y demás, porque aquí no solamente vas a hacer el escritorio, vas a hacer todos los modelos de los elementos que lo rodean, ¿vale? Y Uf, si hay una ok. silla, también vas a hacer la silla. Y después de eso vas a pensar, listo, yo tengo todo esto en 3D, pero yo cómo cuento una historia con eso. ¿Cómo voy a llamar la atención y cómo voy a hacer una narrativa de 60 segundos con ese proyecto? ¿Y qué voy a vender aquí? La versatilidad, el espacio, los componentes, la estética, cómo funciona, cómo se integra cada elemento. La iluminación aquí es importantísima, ¿cierto? Sin estas luces es otra cosa. Eh, entonces, el proyecto excelente. Tenemos dimensiones, tenemos elementos que nos permiten en el proceso de modelado tener como una estructura base del tamaño de los objetos y tenemos el reto de la narrativa. ¿Qué me vas a vender Claro. ahí y por qué me interesa ese comercial? Porque finalmente es un portafolio. Pero muy, muy, muy interesante, muy buen proyecto. Ya veo que tienes algunas selecciones de materiales, de maderas. Y bueno, Exacto, faltaría exacto. como agregarle unas referencias extra de entornos. Incluso, incluso podrías hacer algunas imágenes con IA Ok, suena bien. y de ahí podemos salir. Muy bien, muy buen proyecto. Ok, Excelente. profesor, muchas gracias. De hecho, me acabas de cambiar todas las ideas para el guión narrativo que tenía, ¿no? Si lo puedo cambiar, pues espectacular. Sí, está bien. Profe, No es que yo tenga la última palabra, yo estoy mis consejos, pero también es el punto de interés porque estamos haciendo proyectos, es para personas, no para nosotros. Eso hay que exacto. tenerlo muy claro. Son personas que van a ver eso, ese punto donde la gente se interesa. ¿Qué le vamos a ofrecer y por qué es interesante mi proyecto para que alguien lo vea? ¿Cómo lo voy a vender? Entiendo, entiendo. Muchas gracias, profesor. Con gusto. Este es de... Ah, qué nota. ¿Quién es el dueño de este ¿Qué proyecto? más, instructor? Es mío, Víctor. Súper, súper, súper. Yo creo que tengo este problema con el gato. ¿Me escuchas bien? Te Mi escucho alma muy está un bien. poquito... Listo. Ok, Te escucho perfecto. bien. Te escucho. Bueno, primero que todo, muchas gracias por todo este tiempo, pues la paciencia que nos has tenido. Y vamos a ver, este escritorio, pues bueno, me tomó bastantes días por fin encontrar algo con qué decidirme. Me quedaba muchas veces Ajá. hasta la madrugada solamente buscando. Se me hizo más fácil el guión o la espada incluso que encontrar algo que poder ofrecer pues en este tema del Figma. Bueno, aquí lo que podemos ver es un escritorio que es multifuncional. Creo que para mí era bastante importante encontrar tipo de nicho, ¿no? Ajá. Que pudiera impactar al cliente, digamos. Entonces me fijé en un escritorio donde no solamente tuviese su función para las personas hacer su trabajo en casa, sino para los amantes de los gatos y a la vez como terapia, ¿no? Digamos que en la actualidad con tanta cuestión psicológica y eso, o simplemente amantes también funciona mucho. Me fue un poco difícil encontrar el plano, no lo encontré, precisamente solamente habían 6 fotos del diseño, las busqué por donde más pude, así que tuve que hacerlo. Las medidas del plano están en la parte superior, en color naranja. Tuve que conseguirme el Design Sparks y yo mismo realicé el diseño allí y le tomé las medidas. Y pues bueno, ahí estaban a escala en milímetros y en centímetros. Tipo de Excelente. madera, todavía no me decido por ningún color.
Y aquí es donde viene pues lo que me parece a mí más interesante, que es la adecuación que yo le pienso hacer. No pienso dejarlo como está literalmente, no, porque pues el escritorio ya tiene su creador, ¿no? Que de Sí, hecho también hice una descripción de él en la parte izquierda para no quitarle los créditos. Y aquí es donde viene la adaptación mía, sobre todo lo más importante, la que está en este momento en el medio, que yo la pienso convertir en no solamente escritorio, pues a la vez familiarizarse con los gatos, sino que va a servir como la plataforma en medio, como una especie de plataforma para tabletas gráficas o artistas, dibujantes digitales, ¿sí? Entonces, ajá, esa es la adaptación que le pienso hacer. Y bueno, no sé, a la parte derecha tengo otro tipo como si le pudiese mezclar algo más, no solamente la rampita o algo. Ya ahí miraré cómo me decido. Quiero que sea totalmente modular, arriba como tú de pronto habías sugerido. ujú, Quiero que las conexiones no sean como con tanto tornillo, sino más bien como de madera, ajá. totalmente. Entonces, ahí voy. Vamos a ver qué más se me ocurre. Pues este proyecto destaca mucho. Me gusta mucho, primero, la investigación, el proceso de investigación, el análisis. Sabes que aquí vas a animar un gato. O sea, nosotros no podemos mostrar este Exacto, mueble sin animar un gato que lo utilice. Entonces, totalmente. parte de tu proceso es animar, o sea, es el modelo 3D, pero es crear el gato para que utilice ese mueble. No necesariamente tiene que tener una estética ni un fotorrealismo para que parezca, o sea, un gato hiperrealista, ¿no? Podemos hacer un gato estilizado que utilice el mueble, ¿vale? Y es un muy buen proyecto para aplicar varias técnicas de animación. Súper, súper bien. Tenemos mucha información, tenemos de ese primer modelo hay mucha información que ya te sirve para hacer todo el trabajo y ya también pues tenemos la otra integración que en el modelo 3D vas a tener la posibilidad de jugar con eso, de articularlo o crearle nuevas funciones. Entonces se relaciona muy bien el proyecto. El tema del gato, como te dije, aquí lo estamos viendo. Nosotros sin el gato no entenderíamos para qué están como todos estos huecos y todos estos elementos, Así es. ¿cierto? Entonces es importantísimo la puesta en escena. Me gusta también la limpieza. Mira que el espacio donde está este mueble, no hay elementos decorativos alrededor para distraer, porque aquí lo importante es el mueble y el gato. Es muy claro. Es, Pero acá el reto es contar la historia. ¿De dónde empieza la historia? Empieza desde el punto de vista del gato, empieza desde que el gato está por ahí, empieza a recorrer el elemento. Entonces ahí esa narrativa se vuelve bastante interesante y exigente en cómo se va a contar esa historia. sí, Muy, instructor, así muy es, buen muchas gracias. proyecto. Se ve el acabado, se ve el trabajo, se ve. Ya vamos a empezar la siguiente semana con la narrativa audiovisual y ahí es donde vamos a empezar a desarrollar la dinámica de cómo se cuentan esas historias para que quede algo realmente interesante. Súper bien, ¿no? Esto tiene luz verde para arrancar ya. Gracias, instructor. Listo, excelente. Bueno, vamos a abrir otro proyecto. Luis Adrián, Buenas noches, profe. buenas noches, Luis Adrián, ¿cómo estás? Bien, bien, profe. Pues yo había escogido, primero había mirado el escritorio, pero entonces, pues ahí están las medidas, está todo, ¿no? Pero me pareció como interesante la mesa de centro.